La matanza que removió los cimientos del deporte, la masacre de Múnich. La masacre de Múnich en 1972 fue un trágico evento en el que 11 miembros del equipo olímpico israelí fueron tomados como rehenes y asesinados por un comando del grupo terrorista palestino denominado Septiembre Negro. Este siniestro suceso sacudió al mundo y puso de manifiesto la amenaza del terrorismo internacional en los eventos deportivos y otros ámbitos de la vida pública, que hasta entonces parecían intocables y seguros. ¿Cómo pudo suceder algo tan macabro en un evento como las Olimpiadas? ¿Cuáles fueron las consecuencias de este acto tan vil cometido por el comando terrorista Septiembre Negro? Quédate con nosotros para conocer todos los detalles de este espeluznante evento que marcó un antes y un después en los protocolos de seguridad deportiva en todo el mundo. Recuerda suscribirte al canal y darle a la campanita para estar atento a los siguientes vídeos. Antecedentes de una matanza anunciada. Las disputas entre Israel y Palestina se remontan a la década de 1940, cuando los líderes sionistas comenzaron a trabajar para crear un estado judío independiente en la región de Palestina, que estaba bajo el mandato británico en ese momento. En 1948, después de que el Estado israelí fuera establecido, se produjo una guerra entre Israel y varios países árabes que habían rechazado la creación del Estado judío, lo que llevó a un desplazamiento masivo de palestinos de sus hogares después de que Israel ganara esa guerra. En la década de los 60 y 70, las tensiones entre Israel y Palestina se intensificaron, especialmente después de la Guerra de los 6 días en el año 1967. Esta guerra fue provocada por una serie de tensiones políticas y militares entre Israel y varios países árabes, especialmente Egipto, Siria y Jordania. Israel finalizó la Guerra de los 6 días habiendo aumentado su territorio considerablemente, con la incorporación de los altos del Golán, Cisjordania, incluyendo Jerusalén Oriental, la Franja de Gaza y la península del Sinaí. Desde el punto de vista militar, tras 2 décadas de fragilidad estratégica, Israel obtuvo por primera vez en su historia profundidad territorial, que le concedería capacidad defensiva para mantener la artillería árabe lejos de las ciudades israelíes y evitar en adelante la obligación de realizar ataques preventivos ante cada amenaza. Pese a la euforia inicial, en el plano político la situación no fue tan favorable a Israel, y la guerra envenenó aún más el conflicto árabe-israelí. Los territorios conquistados fueron ofrecidos por Israel a cambio de una paz duradera, pero la oferta fue rechazada por los estados árabes. Israel se convirtió entonces en potencia ocupante y permanente de una población árabe muy hostil, lo cual estimuló el nacionalismo palestino, se crearon nuevas amenazas internas en los territorios ocupados y se alejó toda perspectiva de una solución negociada a corto plazo. Todo esto propició el caldo de cultivo para que la Organización de la Liberación de Palestina, la cual fue creada en 1964, iniciase de manera abrupta en una coalición de movimientos políticos y paramilitares, con el objetivo prioritario de la destrucción del Estado de Israel mediante la lucha armada. Esta organización estaba compuesta por varios grupos palestinos, entre ellos el Fatah, que fue fundado por Yasser Arafat, cuyo liderazgo fue crucial para mantener unida esa causa acérrima contra el Estado de Israel. Toda esta coyuntura nefasta en la década de los 60 y los 70 entre palestinos e israelíes estaba forjando sin que nadie lo supiera los terribles actos que se perpetrarían en 1972, cambiando el mundo para siempre. La masacre que lo cambió todo. Al momento de producirse la toma de rehenes, los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972 transcurrían en su segunda semana. El Comité Olímpico Alemán, organizador del evento, se había propuesto como objetivo que la atmósfera de la Villa Olímpica fuese abierta y amistosa. Se buscaba de esta manera dejar atrás la imagen de los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, que habían sido explotados por parte de la propaganda nacionalista del régimen de Adolf Hitler. La ausencia de personal de seguridad armado había sido motivo de preocupación para el titular de la delegación israelí, Samuel Lalkin. El equipo israelí se hospedaría en un sector relativamente aislado del resto de la Villa Olímpica, en un pequeño edificio cercano al alambrado, por lo que Lalkin entendía que los atletas se encontrarían en una situación vulnerable respecto de un asalto desde el exterior. Los organizadores del evento consultaron al especialista forense germano occidental Georg Sider para que creara 26 posibles escenarios de ataques terroristas y colaborase en su prevención. El escenario 21 previsto por Sider contemplaba una situación de asalto a las habitaciones de la delegación israelí por parte de un comando terrorista que a su vez requeriría la provisión de un avión para abandonar Alemania. La organización se resistió a la aplicación del escenario 21, ya que lo vieron absolutamente inviable,
por lo que se negaron a aumentar las medidas de seguridad en la zona donde se hospedaría la delegación israelí. En la noche del 4 de septiembre de 1972, los atletas israelíes habían estado disfrutando de una salida nocturna por la ciudad antes de regresar a la Villa Olímpica. Hacia las 4:40 de la madrugada del día 5, mientras los deportistas dormían, 8 miembros del grupo terrorista palestino Septiembre Negro, vestidos con trajes deportivos y llevando pistolas y granadas en bolsas de deporte, escalaban la reja de 2 metros que rodeaba el complejo. Fueron ayudados por deportistas del equipo estadounidense que desconocían su verdadera identidad y creían que, como ellos, querían acceder furtivamente a sus apartamentos tras una noche de diversión. El entrenador del equipo de lucha, Moshe Weinberg, de 33 años, oyó un ruido en la puerta del primer apartamento, observando que alguien abría ligeramente la puerta. Se abalanzó sobre esta, dando un grito de alerta, mientras intentaba cerrarla forcejeando con los terroristas, que tenían sus pies en la otra pared y utilizaban sus fusiles como palancas. En la confusión, 9 atletas pudieron escapar y otros 8 se ocultaron. Sin embargo, en ese forcejeo inicial, 2 israelíes resultaron muertos, Weinberg y el competidor de halterofilia Joseph Romano. Tras la muerte de este, los terroristas tomaron como rehenes a 9 integrantes del equipo israelí, comenzando así una carrera contrarreloj para negociar su liberación. Poco después de las 6 a.m., los secuestradores lanzaron por la ventana los documentos que contenían sus demandas, aclarándose que, de no ser cumplidas antes de las 9 a.m., un atleta sería ejecutado. Los terroristas comprendieron que el plazo fijado por ellos era irracional, debido a que era preciso notificar a Israel de la situación, esperar que el gobierno deliberase y, en caso de una respuesta afirmativa por parte de Tel Aviv, ubicar los expedientes de todos y cada uno de los rehenes y hacer efectiva su liberación. Lutif Afif, alias Isa, líder del comando, extendió el límite hasta el mediodía. Sin embargo, a las 11:15 a.m., Israel comunicó al gobierno de la República Federal Alemana que no habría negociación alguna. A medida que pasaban las horas, el Comité Olímpico Internacional veía aumentar el descontento popular y la presión internacional, exigiendo la suspensión indefinida de los Juegos, la cual no se produjo sino hasta las 15:30. Los negociadores alemanes entonces intentaron otro intercambio. Propusieron entregarse como rehenes sustitutos y acompañarían a los palestinos a cambio de que en un par de meses Israel liberase discretamente unos 50 presos, de los 236 que pedían los terroristas palestinos en sus demandas iniciales. La propuesta fue totalmente rechazada. Sin embargo, no iban a permitir que los terroristas se salieran con la suya. El siguiente paso iba a consistir en orquestar un asalto relámpago. Operación Sonnenschein y un rescate fallido. Un escuadrón de 38 miembros de la Guardia Fronteriza alemana, disfrazados de atletas, usando cascos Stahlhelm y llevando subfusiles Walter MPL, tomaron posiciones en el techo donde estaban los rehenes y los edificios adyacentes. Debían esperar a oír la palabra Sonnenschein por radio para introducirse en los conductos de ventilación y eliminar a los terroristas. Sin embargo, dado que las cámaras de televisión filmaban desde todos los ángulos el acontecimiento, sumado al hecho de que todos los apartamentos disponían de televisores, los terroristas pudieron ver en vivo los movimientos de los policías por encima de ellos. Finalmente, la orden de atacar nunca llegó y los efectivos debieron retirarse. A las 18 horas, los palestinos exigieron ser llevados a Egipto en avión y las autoridades alemanas fingieron estar de acuerdo con la demanda de ir al Cairo. 2 helicópteros militares UH-1H iban a transportar a los terroristas y rehenes a la base aérea de Fürstenfeldbruck. Inicialmente, el plan de los palestinos era ir al aeropuerto internacional de Riem, cerca de Múnich, pero los negociadores les convencieron de que Fürstenfeldbruck sería más práctico. Las autoridades, que siguieron a los terroristas y rehenes en un tercer helicóptero, tenían un motivo oculto: un asalto armado en el aeropuerto. Un Boeing 727 fue colocado en la pista, con 5 o 6 policías armados y disfrazados como tripulantes. El plan era que los alemanes los reducirían mientras abordaban, dando a los francotiradores la oportunidad de matar a los terroristas restantes de los helicópteros. Los helicópteros aterrizaron poco después de las 22:30, y los 4 pilotos y 6 de los secuestradores salieron, mientras que 4 de los miembros de Septiembre Negro redujeron a los pilotos a punta de pistola, rompiendo una promesa anterior de que no tomarían ningún rehén alemán. Isa y Tony, los 2 líderes del comando, se acercaron a inspeccionar el avión, solo para encontrarlo vacío. Al darse cuenta de que habían sido engañados, corrieron de vuelta hacia los helicópteros. Hacia las 23:00 los alemanes dieron la orden de abrir fuego. Los alemanes no habían coordinado el apoyo de vehículos blindados, y solo en este punto se contactó por radio a Múnich pidiendo su envío. Puesto que las rutas hacia el aeropuerto no se habían despejado, los blindados quedaron atascados y llegaron recién alrededor de la medianoche. Con su aparición, los secuestradores sintieron el cambio en el statu quo y posiblemente entraron en pánico al pensar en el fracaso de su operación.
A las 004 del 6 de septiembre, un terrorista, probablemente Issa, fusiló a los rehenes del helicóptero oriental. Springer, Halfin y Friedman murieron instantáneamente, mientras que Berger recibió 2 disparos en la pierna y se cree que habría sobrevivido al ataque inicial, ya que su autopsia determinó que había muerto por inhalación de humo. Entonces el terrorista decidió lanzar una granada a la cabina. La explosión resultante destruyó el helicóptero e incineró a los israelíes atados en su interior. Por otro lado, Adnan al-Hashi se situó en la puerta del helicóptero occidental y ametralló a los 5 rehenes restantes. La masacre se había perpetrado sin paliativos, y para la 1:30 de la madrugada, después de enconadas luchas con los secuestradores, la operación se dio por finalizada con la muerte de 5 secuestradores y el arresto de otros 3. Impacto y consecuencias. Sorprendentemente, la suspensión de la competición olímpica duró apenas 24 horas, a pesar de que diferentes personalidades pidieron su cancelación. El entonces presidente del Comité Olímpico Internacional, Avery Brundage, y otros miembros del COI decidieron que los terroristas no podían condicionar la celebración de los Juegos. Brundage no hizo ninguna referencia a los deportistas asesinados durante su discurso, en la que elogiaba la fuerza del movimiento olímpico. Este hecho enfureció a los israelíes y a muchas de las personas allí presentes. El 7 de septiembre, el equipo olímpico israelí abandonó Múnich, siendo especialmente protegidos por las fuerzas de seguridad alemanas. Lo mismo hizo el equipo egipcio, temiendo posibles represalias. Los familiares de las víctimas solicitaron al COI levantar un monumento permanente en memoria de los atletas fallecidos, pero estos declinaron la oferta, alegando que el hecho de hacer una referencia explícita a las víctimas podría enojar al resto de la comunidad olímpica. Los hechos acaecidos en Múnich traerían consigo una espiral de violencia por parte de Israel, a fin de dar caza a los supuestos responsables del acto terrorista. Tras el ataque a la Villa Olímpica y la posterior liberación de estos 3 terroristas, Golda Meir y el Comité de Defensa israelí impartieron órdenes secretas al Mossad de matar donde quiera que se encontrasen a los 11 hombres de Septiembre Negro y del Frente Popular para la Liberación de Palestina, que planificaron y organizaron la matanza de los atletas israelíes. Para ello, el servicio secreto israelí creó una unidad encubierta que sería ayudada por las células de información israelíes, instaladas en Europa. Esta misión se conocería más tarde como Operación Cólera de Dios. Coméntame abajo, ¿a qué crees que se debió el desastre de la gestión de la masacre? ¿Crees que el COI actuó correctamente después de la violencia perpetrada por los terroristas? Nos encantará saber tu opinión sobre este desafortunado evento que hizo tambalear las Olimpiadas en todos los sentidos. Como siempre, si te ha gustado el vídeo puedes dejar un like y suscribirte para no perderte datos interesantes y conocer más sobre nuestra particular historia. ¡Hasta la próxima!